La NBA, siempre intentando mejorar su producto, introduce la noción del desafío del entrenador, donde él puede desafiar una jugada que le parece equivocada por parte del cuerpo de árbitros. Bueno, ¿quién la utiliza más? ¿Quién la utiliza menos? ¿A quién le va mejor? ¿A quién le va peor? Lo analizamos todo con datos en la NBA al día por ritmo. Carlos, siempre le hemos hablado, el tema de los retos es un tema que se instala en la liga para ayudar al arbitraje y asegurar que la liga tenga resultados de partidos sin controversia, pero le entrega una herramienta al cuerpo técnico que es un poquito difícil de esgrimir, de utilizar. Y en este caso, Martín ha sacado unos datos muy interesantes de cómo se usa y quién lo usa, y empiezas a entender un poquito los perfiles distintos, los distintos entrenadores, distintos equipos y filosofías distintas en la NBA. Sí, sobre todo una de las cosas que se tiene en cuenta y que lo hemos visto en las transmisiones, ¿no? Es que los coaches en su mayoría, a pesar de que tengan un buen argumento o no temprano en el partido, tratan de guardar sus reclamos, sus retos para la parte final del partido, específicamente para el último cuarto, cuando se definen. Pero eso le crea un problema especialmente con las estrellas del equipo, que a veces empiezan desde el primer cuarto. Yo no di esa falta, reclámala, reclámala, yo no cometí falta. Y obviamente siempre tienen al que yo creo que es el MVP del coaching staff, que es el señor que está detrás de ellos con la compu, chequeando inmediatamente el video, y es el que le dice, tírate de pecho o no te tires de pecho porque la vas a perder, ¿no? Y eso se ha convertido en una dinámica bastante interesante. O sea, el doctor no de cada equipo. Exactamente. Martín, repásanos estas cifras que son muy interesantes. Bueno, tenemos varias gráficas, muchos números que los da la NBA misma, o sea, son datos oficiales al 17 de marzo. Vemos que equipos y entrenadores que más retos piden y menos retos piden, el promedio es 45 retos en la liga en más o menos 70 partidos. Y el porcentaje de esos retos que son pedidos en el último cuarto es el 39%. A partir de eso podemos ver quiénes son los 5 que más retos piden, o sea, que más utilizan la herramienta, más allá de si aciertan o no. Son Mike Budenholzer en Phoenix, Mark Daigneault en OKC, Will Hardy de Utah Jazz, Chris Finch de Minnesota y JB Bickerstaff de Detroit Pistons. Y los que menos lo utilizan son Rick Carlisle. Los entrenadores de San Antonio, Popovich y Mitch Johnson, comparten la estadística porque es por equipo. Billy Donovan de Chicago Bulls, Brian Keefe de Wizards. Y está 30, pero debería estar 31 o 32. En este caso, Eric Spoelstra de Miami, que tiene una situación bastante particular respecto del reto de entrenador. De hecho, Spoelstra tuvo algo que decir al respecto, ¿no, Martín? Sí, le preguntaron por qué usaba tan poco el reto de entrenador y dijo, y esto es una cita, sé que nuestros números son más bajos que otros equipos. En la liga, ante cada cobro se hace la mímica de pedir la revisión. Es decir, hacen un círculo con el dedo, los jugadores seguramente lo habrán visto. Entiendo que el comité de competencia lo haya agregado, pero me parece que es ridículo que se pida la revisión en cada jugada. Los jugadores miran a la banca pidiendo el reto, distrae mucho. Es decir, lo hace para que sus jugadores no lo molesten, básicamente. Increíble. Ahora, volvemos a la gráfica previa para repasar algo aquí muy interesante. Es el fondo de esta tabla. Con la excepción de Brian Keefe, te das cuenta que Carl es un gran coach, Popovich es un gran coach, Donovan es un extraordinario coach, Spoelstra, tremendo, y te das cuenta que hay una enorme calidad ahí, y la filosofía es sencillamente, hey, muchachos, esto no lo hacemos a menos de que haga falta. La otra cosa, el porcentaje de jugadas que ellos reclaman en el último cuarto, con la excepción de Donovan y hasta cierto punto de Keefe, es alta. O sea, lo tienen y lo usan de una manera muy limitada. Y yo creo que parte de lo que estamos viendo acá es el comentario de Spoelstra, que es muy molestoso, que distrae. ¿Tú te imaginas lo que es un coach, Carlos, que tenía siempre tu enfoque con ese árbitro que es torpe, que no ve esa jugada, que es un ciego, etcétera, etcétera? Y de repente se puede apelar no a otra autoridad, no a ti. Y se convierte tu equipo, te mira y dice, ¿vas a retar o no? O sea, se convierte en una distracción tremenda. Yo creo que estos veteranos están diciendo, muchachos, lo hacemos solamente en caso de emergencia. En caso de que haya fuego, sacamos el extintor. ¿Cómo lo Sí, ves? sí, una de las formas de evitar precisamente lo que tanto molesta a Spoelstra, que es que los jugadores estén continuamente mirando a la banca y pidiendo que se haga el reclamo,
es hablarlo con ellos previamente. O sea, cuando se ponen las reglas del juego, los puntos sobre la mesa, se le dice a los jugadores en conjunto, hey, a mí no me estén mirando para reclamos. Yo voy a decidir los reclamos con mi asistente y usualmente los voy a guardar para momentos cruciales del partido. Si se va el partido sin yo reclamar, se va sin yo reclamar. Así que, o sea, ponerle las cosas bien claritas a los jugadores para que no tengan ese problema de estar mirando continuamente. Respáldame con un reto, porque básicamente eso es lo que están pidiendo, ¿no? Y especialmente la estrella, que se siente dolida cuando siente que fue injusto el cobro y mi coach no me está respaldando. Bueno, tu coach tiene otras razones para no respaldarte en este momento. Y Martín, hay otras conclusiones de estos números que saca la liga. Sí, si vamos al porcentaje de retos que fueron pedidos por cuarto, vemos que realmente no sorprende la gran mayoría de los retos son pedidos en la segunda mitad y especialmente en el último cuarto. Como los entrenadores tienen retos limitados, es decir, repasemos rápidamente la regla, tienen un reto por juego y si lo aciertan tienen un segundo y último, sin importar si lo aciertan o no. Prefieren guardárselo o utilizarlo en alguna jugada que sea segura. Si hay una jugada muy segura en el primer cuarto, saben que van a tener otro, lo piden igual. Pero si no, en general lo más lógico sería pedirlo en el último cuarto, que en este caso casi el 39% de los retos son pedidos en el último cuarto. Y después el 25% en el tercer cuarto y el resto en la primera mitad. Así que evidentemente los entrenadores lo están usando con bastante criterio en su mayoría. Y alguien se guardó uno para el tiempo extra, increíble. Y por último, una cosa es cuándo lo solicitas, cuántos solicitas o cuántos pocos solicitas. Otra cosa es la tasa de éxito. ¿Qué encontraste ahí? Sí, primero el dato interesante es que el promedio de aciertos de la liga, es decir, el porcentaje de las veces que un reto es revertido, es decir, que los árbitros le dan la razón al entrenador en el challenge, es el 62%. A partir de ahí, si uno se maneja con ese promedio, puede sacar conclusiones. Los 5 mejores entrenadores pidiendo retos con el criterio: Willie Green de Pelicans es el número 1 con el 78%. Es decir, casi 4 de cada 5 retos que pide Willie Green los termina ganando. Es un grande, es un grande, sí, es un grande. Sí, es un especialista. Lo sigue Tom Thibodeau con exactamente 3 de cada 4. Después Rick Carlisle un poco más abajo de Indiana Pacers. Taylor Jenkins de Memphis Grizzlies y Billy Donovan de Chicago Bulls. Esos son los 5 mejores en cuanto a acierto de retos. Y veamos los 5 peores. El peor de todos es Darko Rajakovic, que acierta menos de la mitad de sus retos en Toronto. Doc Rivers de Milwaukee Bucks, exactamente la mitad. Mike Budenholzer, que es el entrenador que más pide, es de los que menos acierta, curiosamente. En Phoenix, Jason Kidd de Dallas Mavericks y Mark Daigneault de Oklahoma City Thunder completan la lista de los que no aciertan tantos retos o están por debajo en el ranking de la liga. Cuando Carlos ve el fondo de esa lista, piensa un poquito en los coaches que son impulsivos o que quieren complacer a jugadores. No, y de nuevo, yo te diría que cuando vemos el tope de la lista, los que merecen un aumento de sueldo inmediatamente son sus asistentes con la compu. O sea, le estamos dando mucho crédito a Willie Green con ese 78%, ¿no? Él no hace el reto si no le están diciendo desde el banco, rétala, que la vamos a ganar. Y viceversa, vemos algunos entrenadores posiblemente que se dejan llevar por el ímpetu y no están mirando al compañero, o que su asistente está fallando, quizás ante la presión de tratar de tomar una determinación inmediatamente, y dicen, sí, rétala, y finalmente no tienen razón, o como mencionaste, se dejan llevar mucho por tratar de complacer a la estrella. Pero lo cierto es que cuando vamos a evaluar los que están teniendo mucho éxito, la mayoría de las razones, o la razón principal, es porque su asistente, la persona que le está diciendo si vale la pena retarla, está bastante convencido y está acertando. A mí lo que me choca es la tasa de éxito global, 62%. Quiere decir que están exponiendo un error de los árbitros, que hemos dicho, yo insisto en este espacio, que el árbitro comete errores como falla tiros de triple Steph Curry, con frecuencia, y es parte del juego, pero yo sé que el tiempo y la interrupción es tediosa y horrible para la liga, pero te está dando una señal
de que hay un montón de cobros. No solamente los que finalmente se desafían, pero hay varios que son equivocados, pero hay un límite de lo que puedas hacer. Muy interesante como viene la presión de no conseguir cada cobro y asegurarse que sea el correcto por un lado y por otro lado no convertir el juego en algo totalmente tedioso de arrancar y frenar, como si fuera un partido de estrellas reciente. O sea, eso no puede ser, eso no se puede permitir. Muy interesante todo esto, Martín. Así que muchas gracias por haber recopilado todo esto. Pasemos ahora a hablar de una parte muy interesante de la labor del coach. Pides tiempo, sacas la tablita, diseñas la jugada, sobre todo cuando tienes el balón, y sales al ruedo para tratar de ejecutar esa jugada. Y Martín, encontraste a través de esta fuente de Basketball Poetry que solamente 6 de 30 equipos tienen un resultado positivo contra la jugada típica de ellos. Explícanos la metodología. Sí, se compara los puntos por posesión que un equipo obtiene en dos situaciones diferentes. Una, en la jugada posterior a un tiempo muerto o a una pausa, digamos, primera jugada del cuarto o de la mitad. Eso también cuenta, es decir, cuántos puntos por posesión obtienen ahí contra una ofensiva de media cancha normal. ¿Qué es ofensiva de media cancha? Bueno, cualquier ofensiva que no sea de transición. ¿Por qué? Porque esa ofensiva en general tiene características diferentes, al equipo ofensivo le es más sencillo anotar y no tiene mucho que ver con la manera en la que está parada la defensa en una jugada tras tiempo muerto. ¿Qué encontramos? Como decías Álvaro, que son 8 en realidad, pero esencialmente son 6 que tienen una mejora significativa o una mejora, al menos, en jugadas de tiempo muerto contra su jugada típica de media cancha. En otras palabras, hay 22 equipos que empeoran tras tiempo muerto contra una ofensiva común. O sea, no les conviene en términos de eficiencia acertar, pedir un tiempo muerto para diseñar una jugada. Los 8 equipos que mejoran son Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Detroit Pistons y de manera muy marginal Oklahoma City Thunder y Washington Wizards. Una pequeña aclaración de esto y ya seguimos con la siguiente. Claramente el punto de partida de Cleveland Cavaliers, una ofensiva explosiva, no es el mismo punto de partida que el de Washington Wizards, una de las peores ofensivas de la liga. Sin embargo, se compara el equipo contra el equipo. Son puntos de partida diferentes, pero se evalúa cuánto el entrenador puede mejorar o cuánto los jugadores pueden mejorar a partir de una jugada diseñada contra una jugada común. Los peores equipos en este rubro son, el peor de todos es Dallas Mavericks, el segundo peor es Orlando Magic, Indiana Pacers, New York Knicks y Milwaukee Bucks. Y justo de Milwaukee Bucks hay ayer una jugada muy gráfica que es la última jugada del partido, nada menos. Después del doble de media distancia de Devin Booker, en el que Phoenix Suns pasa al frente a Milwaukee, veamos a ver si tenemos la jugada. Quedaba 1.8 segundos. Ahí empieza de vuelta el video. Miren cómo se chocan ahí AJ Green y Giannis Antetokounmpo. Una jugada que claramente salió mal. Y habla un poco también de por qué Milwaukee está tan abajo en esta tabla de posiciones, ¿no? Wow. Sí, se chocan, se coinciden. De hecho, el uno se quita de posición al otro. Si la iba a tocar Giannis, AJ Green se encargó de que ese no iba a ser el caso. Sí, era una jugada diseñada después de un tiempo muerto. O sea, no había mucha excusa tampoco. ¿Tu reacción, Carlos? Saliendo de tiempos muertos hay opciones que tienen los técnicos. Una, correr movidas que ya haya practicado previamente con el equipo. O sea, decir, hey, ¿recuerdan puño abajo? Bueno, nos vamos con puño abajo ahora, sacando, y vamos a sacar a fulano o a mengano como tirador y a fulano o a mengano como, como dice, la carnada, para que todo el mundo crea que se van con él, y hacemos eso. O están los que quieren demostrar su ingenio y diagraman en ese momento algo que no se había practicado previamente, porque están tratando de sorprender al rival, que también sabe las movidas que el equipo rival usualmente utiliza. Así que para sorprenderlo, nos vamos con algo diagramado en este momento. El único problema de esto es que en muchas ocasiones los sorprendidos son tus jugadores, especialmente si no hay un coeficiente intelectual de esos 5 jugadores
y una concentración y un enfoque. Y pasa lo que pasó. Yo te puedo asegurar que esa jugada ideada por el equipo de Milwaukee fue una jugada de laboratorio de ese momento, no de haberla practicado antes. Porque para que se choquen dos jugadores en una jugada ocurre exactamente eso, que uno de los dos no tenía claro por dónde tenía que cortar. Si lo hubiesen practicado previamente, van a saber dónde van a cortar, independientemente de que luego el tiro entre o se falle, ¿no? Pero tienes esas dos opciones. Y muchos entrenadores a lo que tratan de hacer, especialmente temprano en la temporada, es que se van con las jugadas que han practicado, que han diseñado, pero tarde en la temporada, cuando ya son un libro abierto, cuando ya están totalmente leídos, tratan de improvisar en ese timeout. Me imagino, claro, que en este cuerpo de entrenadores asistentes hay alguien que se especializa en jugadas saliendo de timeout. Y si tienes que marcarla como jugador de equipo defensivo, te dice, mira, ese técnico usualmente sale con esto temprano en los juegos y ya alerta al equipo y ya se preparan y tratan de deshacer los planes. Inclusive le plantean una zona que de repente no lo han hecho en todo el juego y de repente saliendo el minuto pedido le plantean una zona y eso deshace un poquito el andamiaje de lo que tenían que hacer. O sea que la idea esta de que el técnico dibuja una jugada en un minuto pedido en el primer cuarto y le funciona, no es exactamente así, es mucho más difícil, ¿no? Sí, y específicamente lo que mencionas, o sea, el tiempo pedido lo aprovechan los dos equipos. Entonces, en muchas ocasiones uno le echa la culpa al técnico que estaba en ofensiva porque la jugada no salió, pero hay que darle loas quizás al técnico defensivo que dijo, hey, lo que van a hacer es esto, y ahora se la negamos a Giannis saliendo de la cortina y se la van a tener que pasar a X o a Y. Y entonces, esa jugada, esa situación, la rompió una buena defensiva contraria que también salió del timeout. Así que habrá que, teacher, tenemos que hablar con Basketball Poetry y conseguir los números defensivos, los mejores equipos saliendo del minuto pedido defensivos que hay en la liga. Un último comentario, entre los peores equipos está Milwaukee. Mike Budenholzer estaba en el equipo de San Antonio por muchos años y era especialista en eso. Hay entrenadores que se especializan en tener jugadas de after timeout, lo que llaman ATO en inglés, por sus siglas. Igual en el lado defensivo. Obviamente Milwaukee este año no tiene eso en su grupo y se nota la diferencia. Y en el caso de, un último comentario, Tincho, en el caso de Jason Kidd, sorprendente, ¿no? Sorprendente es un decir, en mi caso, porque si bien es verdad que la temporada de Dallas tiene muchos asteriscos, muchas cosas para decir, la verdad es que durante toda la temporada, incluso con Luka Doncic y Kyrie Irving sanos, la alternativa de Jason Kidd, especialmente en las últimas jugadas de partido, después de tiempos muertos, siempre es dársela a la estrella y que resuelva. Es decir, no es una jugada tras tiempo muerto, es simplemente una reposición de costado y que la estrella resuelva. En muchos casos resuelve y en muchos casos no, porque la defensiva está más cerrada, más preparada, muchas veces doblan al portador de balón y lo complican. Entonces, no, a mí particularmente no me sorprende y lo he hablado bastante en nuestra cuenta de Twitter que Jason Kidd o que los Dallas Mavericks estén peor en la liga en este rubro. Carlos, tú eres coach, tienes una estrella. En la NBA tiene un historial largo de coaches que le han dado la última bola a un jugador que no es estrella. Y usualmente eso se publica inmediatamente y empiezan las recriminaciones y el jugador que no recibió la bola en la estrellita se siente mal, etcétera, etcétera. Sabiendo que es estrella y que tiene la capacidad de meter la bola. ¿Es tan sencillo como decirle, no, dásela al que la mete más? ¿O cómo encaras esa situación? Bueno, también entra el juego mental de tratar de predecir lo que va a hacer el rival y dice, no, a mi estrella lo van a doble marcar, nos van a negar el primer pase, vamos a hacer un movimiento por el otro lado o vamos a utilizar a la estrella precisamente como engaño, ¿no? Como cebo para que otro pueda recibir. Recuerdo una situación específica que sé yo cuando Phil Jackson dirigía a los Chicago Bulls y Michael Jordan estaba fuera del básquetbol, donde la estrella se había convertido de jure y de facto era Pippen, Scottie Pippen. Se había convertido en el jugador referente del equipo. Sin embargo, tenían una segunda voz bastante interesante, que era Tony Kukoc. Y en un momento dado, en una serie de playoffs, se diagrama una jugada
y todo el mundo espera que sea para Scottie Pippen, y Jackson dice, no, se la vamos a dar a Kukoc. Y Pippen pidió que lo sacaran del partido. O sea, no quiso estar en esa jugada, le falló a su equipo porque el ego le jugó en contra. Y ¿sabes qué? Corrieron la jugada y Tony Kukoc aceptó el tiro ganador. O sea que no en todas ocasiones se le va a dar el balón a la estrella. El coach cree que puede haber una situación mejor. En este caso tuvo la razón Phil Jackson y lució muy mal su estrella porque se sacó de la jugada porque no le estaban alimentando su ego. O sea, Carlos, quizás estuvo jugando ajedrez el gran Phil Jackson, diciendo, bueno, si pongo a Kukoc a tirar, se va a enchismar, Pippen va a salir y voy a salir al campo a definir el partido sin Pippen en cancha, y eso va a confundir totalmente al rival. Fue exactamente lo que pasó. Así que muy interesante. ¿Y tu opinión al respecto? ¿Qué piensas? ¿Te late lo que estamos diciendo? ¿Confirma tu corazonada? ¿O no? ¿Y qué equipos y qué técnicos ves como grandes técnicos y equipos saliendo de minuto pedido, tanto en el lado ofensivo como defensivo? Siempre envían tu comentario al calce. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?